Hola, bienvenidos. Esto es La espiritualidad que no te sirve. Si tiene algún reclamo, vaya al Ministerio de la Felicidad, ahí seguro se va con una sonrisa. Pero yo preciso que me dé una solución o me diga algo que me pueda ayudar. Como le dije, vaya al Ministerio de la Felicidad o puede llamar al 0800 sea positivo y ahí le arreglamos todos los pendientes. No se aflija, señora. Luz, paz y amor. A ver, repita conmigo. Luz, paz, amor. Luz, paz, amor. En los tiempos que corren y con los tiempos que corren, y con la falta aparente de tiempo con que esta civilización se desayuna día a día, no era de extrañarse encontrar propuestas de soluciones mágicas que prometen resultados en menos de lo que canta un gallo. Es decir, entre un kikiri y otro kirikiki, todo aquello que te quejaba se fumó. Estas terapias o suerte de encanto mágico prometen que si haces esto, lo otro ocurre automáticamente. Como limpiar tus creencias limitantes en 10 segundos. Como atraer el amor de tu vida en 5 segundos. Como encontrar el trabajo de tus sueños sin siquiera querer encontrarlo. Y así, hay carteles que pululan, tanto en las carteleras de los barrios como en el mundo virtual. Y cada una de estas declaraciones con su consiguiente apoyo visual de alguien con una sonrisa como si hubiera alcanzado el nirvana y viviera en él. Y cada tanto nos viene a visitar, a nosotros, pobres mortales. Siento que voy entendiendo la ecuación. Tengo que sonreír mucho. ¿O el misterio reside en mostrar mucho los dientes? ¿Todos? ¿Tiene que ser parejo? Bueno, comencemos por ahí. Y ya que estamos, comienzo a cambiar mis palabras que utilizo diariamente y comienzo a meter más luz, paz. Hay que ser positivo, hay que mirar el lado bueno. Seamos positivos, pensá positivo, dejá de ser tan negativo. Y así mismo pasan los días y la verdad que no veo cambio alguno. Comienzo a sentir que eso de los 10 segundos evidentemente es un fiasco o se están refiriendo a una medida de tiempo de otro planeta, donde quizá sus 10 segundos equivalen a 20 años de la Tierra. Tengo mis dudas. Y cuando se hacen presentes, no hay manera de no escucharlas y de que se callen. Estas nuevas terapias me instan a no pensar en negativo, a no decir cosas negativas, a callarme y silenciarme, si algo de tal naturaleza pretende salir a la luz. Me comienzo a comer las emociones, a no decirlas, y cada vez siento más estrés, más ansiedad, y siento que todo esto se multiplica, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Y continúo sin decir nada, embotellando todo y pensando que qué bien estoy llevando esta terapia, qué orgullo personal. Lo que no nos damos cuenta o quizá no queremos darnos cuenta, porque a simple vista una terapia que no pide nada de nosotros, más que repetir ciertas frases y evitar ciertas realidades internas, nos resulta atractiva. Especialmente porque no tenemos que tocar nada de aquello que realmente tenemos que ver, tocar, organizar y sacar si realmente queremos vivir más tranquilos, más en paz. Es imposible lograr todo eso que se predica si no abrazo realmente esa parte que denomino negativa y de la cual corro cada vez que quiere hacerse presente. Es casi una obligación a uno mismo y por amor propio dejar de correr, darse la vuelta, encararla y sentarnos a charlar con esas emociones tildadas de negativas o de que no ayudan y que por ende seguimos reprimiendo. Todas las emociones vienen cargadas de mucha sabiduría. Aparecen como manera de hacernos ver algo sobre nosotros. Si bien aparecen cuando entramos en interacción con el mundo exterior, estas nos informan dónde yo estoy parada frente a lo que acontece allá afuera. Es nuestro propio termómetro. No querer verlas ni escucharlas es de alguna manera rechazar o ignorar partes nuestras que son tan importantes como todo lo positivo en lo que uno quiere vivir. Si nos referimos a la imagen del témpano de hielo, en la que se ve una pequeña parte, pero que abajo se encuentra una parte mucho más grande que lo que se ve en la superficie, nos daremos cuenta que lo que realmente nos va a sacar de ese lugar en el que no queremos estar es justamente trabajar sobre esa parte del témpano que no se ve, pero es la que guarda la llave para poder vivir en esa paz. Sí, amigos, no digo positividad, me refiero a la paz interna y externa. La vida se conforma de polos opuestos y la positividad junto con la negatividad son parte de esos opuestos. Nos enseñaron que lo negativo era de rechazar, pero lo cierto es que hay mucha magia y poder en esas partes que no queremos reconocer. La idea no es vivir en el positivismo para siempre. Es imposible y agotador. La idea es conocer esas partes que denominamos o han denominado por nosotros como negativas e integrarlas a quienes somos,
para poder finalmente ser seres humanos completos. El símbolo taoísta del yin y el yang habla justamente de eso. Todo en la vida contiene opuestos. Para mantener el equilibrio es indispensable trabajar en armonía con ellos, con ambos lados. Nos recuerda cómo todo está interconectado en la vida, el flujo y reflujo constante que pasa entre ambos lados. Desde un punto de vista de la medicina, se dice que cuando estos dos principios no están en armonía, en el cuerpo se produce la enfermedad. Muy probablemente a nosotros, a nivel de energía y espíritu, nos pase lo mismo. Cuando no queremos ver lo que nos ofrece la oscuridad, nos sentimos como que algo no está en orden. Quizás es difícil explicarlo, pero sentimos que las cosas no están en su lugar, que hay algo haciendo o generando ruido y precisamos encontrar ese lugar para volver a traernos al equilibrio. Somos partes del todo, de esta creación increíble. Hay leyes universales que lo regulan todo, incluso aquí en el planeta Tierra. Una de esas leyes es la ley de polaridad. Según Hermes Trismegisto, 3 veces grande, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferente en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Lo negativo, lo oculto, lo que rechazamos sobre nosotros, lo que no queremos ver sobre nosotros, es tan parte de quienes somos como todo aquello que sí aceptamos, porque socialmente también está aceptado. Atrevernos a ver nuestra sombra, y gracias a Carl Jung por habernos dado esta dimensión del ser que es tan pivotal en nuestro desarrollo, a ver todas las partes nuestras que fuimos ignorando, deshonrando, escondiendo y rechazando por un mandato del sistema, atrevernos a abrazarlas y escuchar lo que tienen para decirnos, va a ayudar a construir un camino hacia la autenticidad de quienes somos y vivir en paz y libertad. Al final del día es el llamado del alma, sé y amate en ese ser que sos, y aunque quizás lleve un poco más de 10 segundos, es algo que te va a acompañar por el resto de tu vida. Hola, hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en la espiritualidad que no te sirve. ¿Cómo estás, Lau? Bienvenida. Hola Vicky, hola a todos por ahí. Un placer nuevamente estar por acá. Muy bien Vicky por aquí. ¿Vos cómo estás? Muy bien también. Me gusta mucho este tema que vamos a tratar hoy, sobredosis energética, el tema de la positividad, cuando se lleva ahí al extremo, cuando se empieza a olvidar, a rechazar, a negar toda la otra parte, ¿no? Toda la otra polaridad, la negativa. ¿Qué pasa con esto? Qué locura. ¿Qué pasa cuando vamos solamente para un lado y nos olvidamos del otro, no? Es muy loco. Yo siento que hay una idea de recetas mágicas que suscribe mucho a esto, ¿no? Poder repetir decretos o afirmaciones y al cabo de cierto tiempo, repitiendo un decreto, una afirmación frente al espejo, empezamos realmente a conectar con esa afirmación y empezamos a creer. Ahora, el problema es que se hace más difícil cuando queremos crear desde ahí, ya que el subyacente, digamos, la parte negativa que estamos ignorando, sigue vibrando en nuestros cuerpos, sigue existiendo y no nos permite poder realmente manifestar lo que queremos manifestar. Se genera una dicotomía. Sí, totalmente. Me hiciste acordar a una casa, por ejemplo, que por afuera, impecable, hermosa, divina, la mantenemos al día, pero que interiormente seguimos manteniendo quizá quilombo, sería desorden o suciedad. Entonces, no importa la cantidad de veces que la pinte, la cantidad de plantitas que le ponga afuera, interiormente sigue siendo exactamente lo mismo. Y pasa lo mismo con este tipo de terapias mágicas, de pensar que mientras más lo digo, más voy a llegar a ese lugar, cuando en realidad no. Como dijiste, lo subyacente está sin tocar. Entonces, todo aquello que está alimentando esas acciones o esas maneras de pensar o eso que estoy proyectando en la vida diaria está inmutable. Entonces, realmente estoy perdiendo tiempo, no estoy trabajando en mí y estoy queriéndome hacer creer que estoy haciendo algo que va a funcionar en el futuro. Me gusta mucho este ejemplo porque denota como lo que es, ¿no? Una fachada, la superficie. Estamos cambiando la parte exterior de esta casa y lo interior sigue vibrando ahí y no hay coherencia, que es lo más importante para poder activar la manifestación o la creación. La coherencia, lo interno, que se refleje en lo externo. Y al mismo tiempo siento que otra de las cosas que sucede es que no hay
un lugar de fuga, ¿no? Una vía de escape de toda esa energía que está contenida dentro. Y utilizando el ejemplo de la casa, bueno, podría desatarse un incendio, por ejemplo, o el ejemplo más usado tal vez el volcán, cómo todo eso internamente va brotando y agitándose y en algún momento explota. En algún momento es el momento de la erupción y ya no importa qué decreto, qué afirmación venimos diciendo todos los días, pero al no sostener, al no mirar nuestra parte de sombra, se hace imposible sostenerla ahí, constantemente negada, ¿no? Y surgen los gritos, surgen las peleas, surgen los momentos donde sentimos que, como dice el dicho popular, apareció la última gota que colmó el vaso. Apareció la última gota que colmó el vaso. Es como vivir en una constante pelea con uno mismo. El querer intentar, bueno, no, callar las emociones, no hacerle caso, mantener este momento de no, de paz, de no, no, no te enojes, no, no, no está bien esto, ¿no? Y como decimos ahí, ¿no? Empezar a reprimir esas emociones, que las emociones no las podemos reprimir. Chicos, esto para todos, no se reprimen. Las emociones son energía, y esas energías, eso o esa energía que está trayendo esta emoción, se queda en el cuerpo, se queda. Entonces, a nivel energético también. Entonces, no es que me enojé y no lo demostré, me como el enojo y no pasa nada, ya está, bien, lo hice. No, eso es una gotita más que va a ser parte de ese vaso que pasa a otro evento que suma a ese enojo y voy a explotar como nunca. Y ahí va a ser peor que siempre o peor que antes. ¿Por qué? Porque no voy a poder medir cómo mi enojo va a salpicar afuera, lo que va a ocasionar afuera, porque no lo expresé por tanto tiempo y pensé que estaba haciendo las cosas bien, que ahora que sale, porque es como una botella de Coca-Cola, sin abrir todavía, ¿no? Entonces, si yo Sacudo. la sacudo, gracias Vicky, si yo la sacudo y después le abro la tapa, ¿qué pasa? Eso somos nosotros, no dejando que nuestras emociones, porque las denominamos negativas, hablen. El tema con las emociones que denominamos negativas, primero chicos, no son negativas, están ahí porque nos están avisando de algo. Y generalmente es algo con respecto a nosotros y donde nosotros estamos parados, con nuestros valores, nuestros principios, con algún tipo de límite que quizás está a punto de pasar o que se pasó, pero conmigo misma. No con el otro, conmigo misma. Pasa que está relacionado con el otro, porque el otro lo trae, ¿no? Pero me lo hace ver, pero es conmigo. Entonces, cuando eso pasa, tengo que aceptar que me enojé y tengo que darle esa cabida. Mi magia o mi positivismo, no, igual no me gusta mucho esa palabra, ya vamos a hablar al respecto, reside en qué es lo que yo hago con eso. ¿Devuelvo esta pelota o esta bola de enojo así como vino afuera y ya está, y que salpique a quien sea y que lastimo y todo? ¿O me doy cuenta, la veo, a ver por qué me enojé y la transmuto y puedo este enojo entonces ponerlo ahí afuera y crear algo más lindo o algo más positivo? O de pronto también ayudar a esa otra persona a que baje su enojo o lo que sea que tiene. Es tan importante darnos lugar a que esa parte negativa, de vuelta, entre comillas, o la sombra, darle el espacio, darle cabida, darle una voz, darle la voz que trae. Me parece muy piola esto que dijiste, Lau, sobre lo negativo, ¿no? Que a veces lo vemos desde un punto de vista pesimista y en realidad lo negativo y lo positivo son dos partes de la misma polaridad. En una batería, en una pila, necesitamos ambos, ¿no? El polo negativo y el polo positivo para funcionar. Ujú. Esto es lo mismo que sucede con nosotros y cuando hablamos de positivo, negativo, luz, sombra, masculino, femenino, son esas polaridades. No hay un juicio que tenga que ver con si está bien, está mal, si es bueno o es malo. Eso me parece súper importante. Y luego lo que decías me recordaba a una historia de hace unos años. Tuve una situación muy complicada, una pelea muy grande con alguien. Y en esta situación decidí que me iba a llamar al silencio. Porque muchas veces había hecho lo opuesto. Muchas veces había reclamado, gritado, demandado, expuesto mis ideas y parecía que eso no tenía ningún tipo de espejo en el afuera, ¿no? O sea, como que no había una resolución con esa acción mía. Entonces decidí llamarme al silencio, pero la verdad que la angustia, la frustración, la impotencia, la rabia eran muy grandes, eran muy grandes. Ujú. Y dentro de mi mismo desconocimiento no supe encontrar esa fuga, ese escape para poder liberar esas emociones, sino que simplemente las alojé. Y como pasa muchas veces con esto que vos decías, las emociones son energía. Cuando uno sostiene durante mucho tiempo ciertas energías,
en el cuerpo energético van haciendo su traspaso hacia el cuerpo físico, ¿no? Y van generando esto que a veces decimos el cuerpo habla, ¿no? Van generando diferentes cosas. A veces son incapacidades, a veces son enfermedades, a veces uno pierde la voz por un ratito y a veces te pasa lo que me pasó a mí, que unos meses después de ese evento, en un estudio médico, en un chequeo de rutina, descubrieron que tenía un nódulo en la tiroides. Y ese nódulo tenía ciertas cualidades que digamos que no era muy auspicioso el futuro en ese momento. Y entonces el médico me sugirió hacer una punción para poder estudiarlo. Y en el momento en que recibió los estudios, me miró y me dijo, tu tiroides se ensanchó. Esto no es un nódulo, esto es parte de tu misma tiroides. Y un poco confundido me dijo, vos pegaste un grito muy grande en algún momento, ¿no? Y yo fui plenamente consciente que justamente lo que había hecho era lo opuesto. El grito nunca lo pegué. Como no lo pegué afuera, lo pegué hacia adentro. Wow. Y esas son un poco las cosas que sucede a veces cuando decidimos encapsular las emociones, decidimos ignorarlas o negarlas y pararnos desde esta vereda de eterno sol. Todos los ciclos de la Tierra, si los miramos, tienen sus diferentes etapas. Entonces sería un poco ilógico creer que podemos vivir siempre en una vereda del sol. A veces necesitamos nubes, a veces necesitamos lluvia, a veces necesitamos sol. Va cambiando. Sí, totalmente. Me hiciste pensar en lo siguiente, que de hecho a cualquier planta para crecer le hace falta sol y lluvia. Entonces los días grises o los días con nubes, los días con lluvia, que hay uno los tilda de grises y quizá asociados con la melancolía o depresión quizá también, es tan importante como ese sol. Son ambos, no es que es uno más que el otro, son ambos. Y nuestra vida es ese yin y yang, es ese sombra y luz, son los dos juntos, es la totalidad Es el de ciclo, ¿no? Es como el ese ciclo. intercambio constante. Total. Muchas gracias por tu historia. Me hiciste acordar a Caroline Myss, que es una escritora bastante reconocida también en el medio y que tiene varios libros, y uno de ellos es en medicina energética, que justamente también ella habla sobre los diferentes chakras, que son los centros de energía. Tenemos 7 que son como 9 en realidad, que son como los principales, y luego tenemos millones de otros chakras más pequeños en todo el cuerpo. Esos son como las usinas de energía, ¿no? Y explica y hace una explicación también de justamente qué es lo que pasa a nivel chakra, también a nivel energía, cuando no se respetan o cuando están bloqueados. Y justamente también comentaba el caso de una señora que le pasaba lo mismo, que estaba, a ver, relacionado a lo que vos nos contás con respecto a este bloqueo a nivel energético y físico, que se traduce en la parte física, que también tenía una relación con su marido, que el marido la trataba mal y le decía cosas muy feas. Y ella, aceptando todo eso, tenía un segundo chakra, que el segundo chakra es el sacro y es la parte de la creación, de la fecundidad, pero la creación también de uno mismo, del poder personal de uno. ¿Sí? El primer chakra es la supervivencia, el segundo es el poder personal hacia sí mismo y el tercero es el poder personal, pero hacia el mundo, diferente, ¿no? Entonces era hacia sí mismo y lo tenía súper comprometido, es más, tenía cáncer de matriz. Entonces, en ese momento, Caroline le dice, tenés dos opciones acá, o continuás en este matrimonio y esto va directamente a la muerte, o te divorciás. Y a veces son decisiones difíciles de tomar, pero a veces en la vida nos presenta con estas opciones. Y quizá por muchas otras cosas nos quedamos en una que no nos hace bien. Pero es preciso poder darnos cuenta que lo que a nosotros nos pasa a nivel físico viene de algún lado que está relacionado con nosotros. No viene de otro lado externo, sino viene con algo que nos pasa en nuestro campo energético, en nuestras emociones, y que por ahí darnos cuenta o querer aceptarlos, sabemos que va a implicar un cambio. Y no sé si estamos dispuestos a dar ese cambio, o a dar ese paso y a hacer ese cambio. Es muy importante lo que decís, Lau, y a mí lo que me pasó personalmente es que ese evento me asustó un poco, Mm. porque me hizo consciente de esto, ¿no? De cómo sostener internamente algo sin externalizarlo, sin liberarlo, sin dejarlo ir, puede realmente generar algo en el cuerpo físico que bueno, creo que el caso fue bastante leve, ¿no? Podría haber sido mucho peor. Pero me embarqué en un camino a partir de eso, me embarqué en un camino, fui a mirar qué me había pasado, cómo podía soltar esa rabia o esa angustia o esa impotencia. A pesar de que los médicos me habían dicho que estaba todo bien, que no era necesario hacer ningún procedimiento ni nada, yo sentí la necesidad de cambiar el curso de esa vibración, ¿no? Porque dejarla ahí como estaba podía generar en un futuro que eso que hoy no era nada o no era nada importante, digamos, o no era nada necesario de tratar, mañana no sé. Entonces es súper importante tomar conciencia de esto, como en definitiva el cuerpo te habla, el cuerpo te avisa,
pero uno siempre tiene la opción de decidir por qué camino quiere seguir. Y si quiere seguir ignorando lo que le sucede, o negándolo, o rechazándolo, y un buen día explotar como un volcán, o hacerse cargo y tomar responsabilidad. Y algo que me choca bastante a veces es esta frase tan típica en el mundo espiritual de todo es perfecto y será lo que tenga que ser. Y me choca no por la frase en sí, porque realmente creo que todo es perfecto y será como tenga que ser, sino que a veces está muy ligada a la inacción. Hay momentos en que esta frase se utiliza como una justificación a la quietud, no como una decisión de quietud, sino como, bueno, yo no hago nada porque el universo, Dios proveerá, ¿no? El universo proveerá y entonces me va a llevar a donde tenga que estar mágicamente. Y entonces de repente uno ya no participa, es un observador de lo que está sucediendo alrededor y simplemente se deja llevar, ¿no? Es como que te subiste al carrito de una montaña rusa y en algún momento va a terminar ese juego, pero vos no tenés decisión hacia dónde vas, qué haces. Y esto es muy complicado, porque es el momento donde los seres humanos estamos negando algo que es nuestro mayor poder, que es nuestra capacidad de libre albedrío. Poder decidir, la libertad de decidir qué queremos que sea, cómo queremos que sea, involucrarnos en ese proceso de desarrollar nuestra vida, de crear, de co-crear nuestra vida. Y ponerle acción es lo que impulsa ese libre albedrío. Tomo la decisión y empiezo a trabajar en ese sentido. Después seguramente todo es perfecto y será lo que tenga que ser, pero estoy participando. Exactamente, esa es la diferencia. Ese es como la entrega, el surrender en inglés, la entrega consciente, no bueno, yo no hago nada y me quedo acá. Y luego demando que las cosas sean como quiero, pero no hago nada. Tengo cero responsabilidad al respecto con lo que está pasando de afuera, pero demando que las cosas sean como yo quiero que sean. Puede ser bastante peligroso también esto. Coincido con eso 100%, porque ese es el tema. Si somos co-creadores, tengo que hacer mi parte. Sí o sí tengo que hacer mi parte. El resto es lo que el El universo espíritu. hará, el espíritu hará exactamente. Pero no me puedo quedar en mi sillita sentada y esperando que todo venga. O Claro, sí, pero si queremos manifestar, tenemos que convertirnos en co-creadores. Y para ser co-creadores tenemos que decidir que ejecutar nuestro libre albedrío. Dejar de ejecutar el libre albedrío y quedarnos, como vos decías, sentados en la silla sin decidir nada y esperando que pase lo que tenga que pasar, que venga lo que tenga que venir, que si es para mí, llegará, seguro. Pero primero y más importante es poner la intención ahí afuera de lo que vos querés que llegue, porque si no, no va a llegar nada. ujú. O van a llegar cosas que no tienen que ver justamente con lo que te gustaría experimentar, o tu voluntad, o tu camino, ¿no? Es como que cuanto más dispersos estamos y más apartados de nuestro camino espiritual, más empiezan a gestarse esto que concebimos como negatividad, ¿no? Más empiezan a gestarse los obstáculos, porque estamos queriendo transitar una ruta que no nos corresponde, una ruta que no tiene que ver con nuestra esencia o con lo que venimos a hacer. Sí, Vicky. Y otra cosa más allá de que yo me siente en mi silla, me quedé esperando, la energía, intención y energía manifiestan. Entonces, por más que yo piense que no estoy haciendo nada o que dejo que el universo pase, hay una energía y una emoción que estoy sintiendo, más allá de que la pueda detectar o no, eso ya es tarea de cada uno, va a estar relacionado con el grado de conciencia que tengo con respecto a mí misma. Ujú. Entonces, puedo tranquilamente estar sentada, pero a nivel emoción puedo estar creando o sintiendo confusión, o sintiendo miedo, o sintiendo amor, o sintiendo fracaso. Y eso es lo que voy a estar también trayendo, porque de vuelta es parte de una manifestación. Uno tiene que tener cuidado, como decía Vicky también, uno tiene que tener cuidado con qué es lo que uno realmente está poniendo ahí afuera, o estar consciente de lo que estás poniendo ahí afuera, porque lo que está viniendo a vos es el reflejo de eso que yo estoy mandando afuera. Exacto. Hay un proverbio tibetano que dice, ¿qué es mejor? ¿Caminar con los ojos tapados o saltar con los ojos abiertos? Caminar con los ojos tapados. Bueno, es más interesante, me parece, no sé. Es Tenés menos consciente. que... menos- Sí, pero al mismo tiempo, si puedo ir viendo con mis manos, puedo usar mis manos y mis sentidos para ver por dónde voy, ¿no? Tulku Rinpoche dice, salten, salten a conciencia, salten viendo. Cuando uno ve lo que está sucediendo alrededor y se anima a mirarlo, es capaz de gestionar, de buscar soluciones, de resolver. Pero cuando uno camina con los ojos cerrados, con los ojos tapados, es imposible resolver, es imposible decidir, es imposible discernir. Sí. No estamos viendo
lo que tenemos Sí. adelante. Sí, 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 la verdad que está buena esa reflexión, Vicky. Yo lo veía más por el tema de, bueno, no puedo ver con mis ojos físicos, pero tengo todos mis otros sentidos que me fui un poco. Experimental, Sí, experimental. experimental total. Quería compartir una última cosita antes de que terminemos por el día de hoy, y era que pensaba el otro día mientras escribía y pensar, generalmente pienso y reflexiono un montón, si me pagaran por eso, che, bueno, volviendo al tema. Nada, que siempre hablamos de positivo y negativo, y bueno, en esta tierra es la dualidad, de alguna manera u otra tiene su lugar, ¿no? Quizás es porque a través de la dualidad también podemos aprender o aprendemos. Volviendo un poco a lo que había dicho anteriormente en otro podcast, en la programación neurolingüística, generalmente tenemos dos tipos de mentalidad, ¿no? Se conocen dos tipos de mentalidad. Una es la fija, o la se asume que es negativa porque es la más una fija es algo como más limitante, ¿no? Es como uso palabras, patrones de pensamiento y conductas que no me dejan avanzar. Y luego está la de crecimiento o vista como positiva, porque si yo puedo crecer es algo positivo, ¿está? Pero yo pensaba, me fui un poquito más allá y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que tener una mentalidad de esta manera o una mentalidad de esta otra manera? Entonces dije, ¿por qué no mejor tener una mentalidad que sea de una entrega consciente, ¿sí? Y que sea de una conciencia también consciente, valga la redundancia, en la cual, para estar justamente en ese lugar, en esa mentalidad, tengo que haber de pronto dejado de ser o haberme conocido un poco más, pero voy justamente a esta idea de ir co-creando y construyendo a la par, sin, no cuestionando, pero sin enjuiciar si esto es positivo o negativo, porque a través de, cuando yo enjuicio, bloqueo, porque ya dije es esto, Mm, ¿no? Entonces, si a mí lo que me pasa en la vida y lo que siento interiormente y mis pensamientos, en vez de cuestionarlos, no de cuestionarlos, perdón, en vez de juzgarlos, los cuestiono, dejo que me hablen, con todo eso puedo construir para ir al camino donde yo quiero ir, ¿no? Y quizás me da una mentalidad que es un poco más adaptable, pero al mismo tiempo más fluida y más flexible, y que me deja ver más cosas, pero que no tiene que ser ni positiva ni negativa. Como que llega un momento en que nos queda cortos o denominarlos de una manera u otra, porque somos mucho más allá de eso. Y cuando uno puede concebir ambas juntas, tenés esta conciencia que fluye, es el fluir consciente. Tomo lo que se me está presentando a diferentes niveles de realidad, dimensión, energético, físico, espiritual, y en vez de enjuiciarlo, háblame. ¿Qué siento, qué no siento? Arreglo lo que tengo que arreglar y continúo. Pero sin pensar si es positivo o negativo. Porque creo que eso nos saca mucha energía y no nos podemos enfocar en lo que realmente precisamos enfocarnos. estoy de acuerdo, Lau, y me parece que siguiendo con lo que decías, esta categorización, toda categorización, también nos lleva un poco al juicio, ¿no? De en qué categoría estoy, dónde estoy, cómo funciono, y poder verlo sin ese juicio, poder aceptarlo como es y trabajar con eso, es lo que te da esa libertad de poder resolver o poder crear también desde la creatividad, desde la imaginación, desde el mundo de todas las posibilidades. De todas las posibilidades, que son muchas más de las que pensamos, mucho más infinitas de las que podemos, quizá humanamente, con esta mente limitada, pensar y por lo tanto manifestar. Dejemos que co-creemos y dejemos que el espíritu nos sorprenda. Exacto, exacto. Bueno, gran tema este de la sobredosis energética, de pararse solamente a un lado de la vereda, empezar a considerar tener los pies divididos, uno de cada lado, Sí. y tomarlo como un aprendizaje también, ¿no? Como el camino. Pienso Sí, que es parte, es parte. Todos tenemos momentos que estamos más en luz, más en sombra, y todo nos enseña mucho. Por eso lo que decíamos recién de dejar de juzgarlo y permitirnos transitarlo más libremente. sí, totalmente. No sé si lo compartí anteriormente, pero, por ejemplo, está genial esos momentos de sol o de wow, de esplendor, de felicidad, de regocijo que experimentamos y todo en ese espectro. Y al mismo tiempo la parte de tristeza o quizás si toca la puerta de la depresión o el dolor.
siento que desde mi punto de vista y desde mi experiencia, a mí me ayuda mucho a, a profundizar, a crecer en profundidad. Y si bien al principio era como algo que le escapaba, hoy por hoy, cuando el dolor toca mi puerta o la tristeza, la desilusión, esas es como que me tomo un momento hermético o ermitaño más que hermético, y hermético también. Sí, Y las dejo, depende de sí, quién. ¿no? Depende de quién. Y las dejo que me hablen. Y que me hablen, de ir al fondo y quizá encontrar profundidades que a veces hasta digo, ¿qué es esto? Pero es parte de quién soy. Y uno vuelve más fortalecido, ¿eh? Y con una sabiduría más fuerte y con una humildad también de pronto más fuerte. Entonces aprendí que las profundidades y esas emociones les doy la bienvenida de la misma manera que la felicidad, el regocijo, el llorar de felicidad y todo ese tipo de emociones. Aprendí que ambas me expanden de manera diferente. Sí, tal cual. Siento que son también como los momentos estos de sombra, siento que son momentos de gestación. Mm. Y gestar un nuevo ser tiene sus dolores, ¿no? Tiene sus Uf, dolencias. Entonces, no solamente hablo de un bebé, pero gestar una nueva versión de uno mismo. Dejar que caigan esas partes, esas pieles viejas que ya no nos sirven. Bueno, duele sí. porque uno está aferrado a diferentes cosas. Y lo quiero dar con un ejemplo muy físico. Cuando perdemos los dientes de leche, duelen. Cuando salen los nuevos, también duelen. Pero es un proceso necesario, ¿no? Es parte Sí. de nuestra evolución y tal vez es una evolución muy evidente en el ser humano, en el cuerpo físico, pero esto pasa en todos los niveles, ¿no? En algún momento vamos perdiendo dientes de leche y vamos creciendo los definitivos. Y ese proceso lo podemos ver simplemente como un dolor o como una evolución. Así mismo, como una evolución, espero. Sí. Bueno, Lau, te agradezco un montón por este podcast. Me gustó mucho este monólogo. Seguiremos la próxima con otro monólogo mío, esta vez, que se llama Rompiendo mitos del tiempo y la resonancia. Hola, la, qué tema, señora, qué tema, señora, señorita, dame caballero, a prepararse, ¿eh? Sí, a prepararse un gran tema a tratar, el tema de no tengo tiempo Uf, y cómo definir esto de con qué resueno, ¿no? Así que los esperamos en una semana con esa temática y les agradecemos un montón que siempre estén ahí apoyándonos. sí. Muchas gracias, Vicky, un placer como siempre. Son estos los momentos más, uno de los momentos más favoritos de mis días y agradecerles también a todos los que están ahí por escucharnos y bueno, por seguir ahí. Y sigan que el próximo podcast se las trae. Se las trae. Hasta la próxima. Chao.